conocerlo. Entonces arrancamos, lo primero que se hizo, y fue verdad magistral, o sea, es un retiro que salió así, copy-paste ya, o sea, pasar en cualquier territorio, que yo siempre hago el feedback, y sobre todo en el primero y todo, pues, copy-paste, copia y pegue, o sea, es perfecto, de verdad no cambiaría nada, fue muy especial. Estuvimos mucho en el campo, pues, o sea, no meditamos como en el templo, sino que siempre se hizo meditación caminando por los distintos territorios, y pues experimentamos hacer yoga, práctica espiritual, fue demasiado pues hermoso pues. Entonces lo primero es entender dónde estamos y cuál es el ecosistema pues que rige este territorio. Entonces siempre, lo hemos repetido mucho, pero siempre vale la pena recordarlo. ¿Estamos en dónde? Grande territorio, universo. Y dentro del universo hay unas cosas que llama la gente, que todavía no entiendo bien qué son, pero se llaman galaxias, según entiendo yo, que quiero aprender más de eso. Y en las galaxias hay sistemas solares. Y estamos en un sistema solar, no sé cómo se llama, pues el sistema solar de la Tierra, pues, y son 9 planetas, según entiendo, que giran alrededor de este Sol. ¿Y estamos en qué planeta? La Tierra, el único de estos cercanos, agraciado con la vida, dice Carl Sagan. Estamos en el planeta, palabras paisas, más bacano de todos. El único que está agraciado con la vida. ¿Por qué pasa eso? Porque explica él, está a la distancia perfecta del Sol. Si estuviéramos más cerquita, calcinados, y si estuviéramos más lejos, tipo Marte, una cosa horrible, pues un paleteadero allá horrible, pues una cosa espantosa, pues. Entonces estamos a esa distancia perfecta en la que hay agua. Y el agua, nos explican en el colegio, es el origen de la vida. Y es el único agraciado, es el único bacano. Si ustedes estudian a Marte, eso, no, pues uno entiende que es Marte, no quisiera ir. Pues yo no me interesa ir a Marte, no. Yo lo haría en mi ordenamiento territorial. Marte para mí, según lo que he estudiado, porque lo estudié profundamente qué es y todo eso, para mí sería el manicomio. La gente que está muy loca, haciendo desastres ecológicos y todo eso, yo lo mandaría unas semanitas, meses, años a Marte. Yo lo mejor dicho sería, para decirlo sin violencia, sería un punto de reflexión, así como dicen los indígenas, que cuando alguien va a hacer minería. Una vez estuve en una comunidad en Vera, en Valparaíso, una cerquita de Cristian, pues de que estuvo acá. Y me dijeron que cuando están haciendo la exploración de minería, los ponen en reflexión. O sea, no dice secuestrado ni nada, sino en reflexión. Los amarran en reflexión un tiempito, más que reflexión. Entonces yo haría eso. Yo en Marte haría un planeta de reflexión, porque me parece muy bueno para reflexionar allá, que es la Tierra y todo eso. Pues. Entonces, lo primero que... Ay Dios, me fue todo. Vuelve. Se hizo la luz, vuelve. A ver, ay Dios mío, está. Listo, volvió la luz. Ahí ya estamos otra vez. Online. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que reflexionamos es cuál es el ecosistema, la biología de esta cuenca. Porque, bueno, vamos en la galaxia, estamos en el planeta Tierra, el único y más bacano, agraciado con la vida, y estamos síganme diciendo, vamos así como las muñecas rusas, pues, continente americano, y es el único agraciado con los 7 chakras. Entonces, pongan acá, Estados Unidos, Canadá, sigue, Centroamérica, y sigue este detallito, Colombia, Venezuela, parte de Ecuador, parte de Perú. Luego, Machu Picchu, lago Titicaca y Patagonia. ¿Y cuál es la columna vertebral? Los Andes.
Y el coxis se ve súper claro en los mapas, la Patagonia. Es el único continente que tiene los 7 chakras. Hay, por ejemplo, Australia tiene los inferiores, Asia por allá arriba, Rusia superiores, bueno, pero este tiene desde el polo norte hasta el polo sur tierra en todos los centros. Entonces ahí estamos en Colombia, y en Colombia estamos en qué cuenca. Estamos, bueno, específicamente ¿dónde estamos? Cordillera Central, parte oriental de la cuenca, la gran cuenca del río Magdalena. Toda esta, lo que vemos ahí en la maqueta, fluye pues hacia el río Magdalena. Primero va ¿qué río? Cuenca y río Guatapé. Del Guatapé, eso es como, y me lo confirmaron que es así, como tenemos esta cuenquita que es la del río Arenal, y lo cubre una cuenca que es la cuenca del río Guatapé, y después hay otra cuenca mayor que es Samaná Norte. Y luego del Samaná Norte, la gran cuenca es la cuenca del río Nare, antes, perfecto, y el Nare desemboca en el Magdalena. Entonces eso va así, tan. La gran cuenca del río Magdalena. ¿Qué es el Magdalena? La Magdalena, como dice Wayne Davis, que me encanta. Hay 3 ríos muy importantes. Colombia, ríos. Porque somos el corazón del planeta. ¿Y cuál es la sangre del planeta? El agua. ¿Y desde dónde se bombea la sangre de todo el planeta? Desde el corazón. ¿Y por qué es muy importante el Magdalena? Pues ¿cuáles son esos 3 ríos muy importantes de acá? Que son como los Ida, Pingala y Chuchuma, meridianos principales del cuerpo. Van del sur a norte, o sea, muy poquitos, son, por ejemplo, el río Nilo, creo que el Mississippi, y muy poquitos ríos del planeta fluyen de sur a norte, generalmente es al revés o generalmente en sentido horizontal, pero estos ríos fluyen del sur al norte, son ríos muy mega espirituales, como el río Nilo, también es uno de esos, pues. Un río muy importante, ese. Y el ecosistema es, se puede medir por la altura. Acá vamos de los 400 metros en la zona más baja, digo pues a Rafael y San Carlos, a 2.400 metros desde los 400 hasta los 2.400. Entonces, ¿qué dice eso de una? Biodiversidad. O sea, estamos en 400, eso es caliente, y ya en 2.400, ¿cuánto tiene Bogotá? Como para que nos hagamos una idea. ¿Cuánto? Dígame duro que no oigo. 2.600, casi como Bogotá. O sea, estamos desde 400 caliente a casi como Bogotá. Esos son, o sea que acá no podemos hablar de un ecosistema. Hay 3 principales, que son ¿cuáles? Bosque húmedo, bosque seco no hay acá, bosque húmedo, Andes montañoso, perdón, acá están, bosque húmedo tropical, bosque húmedo de montaña y muy importante, bosque de nieblas. Cuando vamos a la huerta y eso, que uno ve la niebla ahí, bosque de niebla, que es el de los duendes. Ese es un bosque así encantado, pues realismo mágico, diría, pues todo es realismo mágico acá en Colombia, pero ese es pues musgo, o sea, yo ahí entro pues en realismo mágico completamente. Entonces tiene esos tres ecosistemas, bosque húmedo, bosque de húmedo premontaña y el bosque de niebla. Ese bosque de niebla, hay mucho, pues como cosas pegadas en los árboles, que se ven mucho acá.
que me dan a uno, a mí me da mucho sentido, pues a mí el musgo, los hongos y esas cosas de los árboles, pues sí, veo no veo los duendes todavía físicamente, pero sí veo el ecosistema de los duendes muy evidentemente, pues muy claramente. 3 pisos térmicos es un gran corredor de biodiversidad, evidentemente, pues evidentemente. ¿Y qué es lo que teje todo este territorio? ¿Cuál es el hilo conductor de todo el territorio? El agua. Por eso un gran eslogan de este encuentro lo dijo Silvia, la de los mandibuleros, la que vive por acá cerquita, pues que nos hizo una cosa muy especial. Ella dijo, el agua acá manda. El agua es la que manda en este territorio. Manda. Así tratemos de que no manda. Eso es súper evidente, pues. Y es una estrella hídrica. O sea, ¿qué es lo valioso de ese territorio? Eso es lo que queríamos, esa fue la primera parte. ¿Qué es lo valioso de acá? El agua es una coquita, de la poquita agua potable que queda en el planeta superficial. El agua, la mega biodiversidad, acá brota la vida, y algo que es muy importante, eso se llama ¿cómo? Pues realmente estamos en San Carlos, pero también San Rafael. ¿Y qué hace ese arcángel? Cura. Este territorio sana. Eso es una experiencia que pues súper importante. Y hay, o sea, el agua, me gustó esto de la inteligencia artificial, me pareció muy valioso. El agua es el sistema circulatorio del territorio. ¿Y qué es los huesos? Se llama el batolito antioqueño. Estamos sobre el batolito antioqueño, que es un sistema de rocas que tenemos que investigar mucho, donde hay mucho cuarzo, por ejemplo. Un sistema, por ejemplo, la piedra del Peñol, el Marial y se me fue la acá, el Tabor, son pedacitos que se ven, pero por debajo de la tierra es lleno de esa piedra. Y eso es lo que hace este ecosistema de este paraíso tan bonito. Esos quiebres, a través de esos quiebres, de toda esa gran roca que es una sola, nace el agua, brotan las montañas y bueno, eso es algo súper especial. Entonces, básicamente 3 cosas: el agua, ese detallito, el batolito, es muy importante, y la mega biodiversidad. Cuando decimos que un lugar es megadiverso, ¿qué significa en el cuerpo humano? ¿Qué sería un lugar megadiverso? Mega biodiversidad. Es un punto vital. Y cada punto es distinto. Entonces, dicen muchas cosas, pero la mega diversidad significa punto vital. ¿Qué es un punto vital en el cuerpo? Un punto que es vital para sanar. Por ejemplo, le ponen acupuntura o marmapunto y todo eso. Y un punto que en la guerra se sabe que si se toca, se muere. O sea, si uno le dan así un papirotazo acá, no hay que pegarle muy duro, se muere. Pues, porque es un punto vital. Eso significa un punto de mega biodiversidad. ¿Y dónde están las concesiones de las minas? La gran inversión extranjera, progreso. ¿En qué parte exactamente están? En los puntos de mega biodiversidad del planeta. O sea, los puntos vitales. Ahí. Quiero dejar ese dato pues ahí. Bueno, entonces, eso vimos que es el ecosistema en el que estamos. Después habló Cristian sobre la sabiduría ancestral de este territorio. Entonces ahí yo invité a Cristian porque un jate, un ser espectacular de la cultura muisca, que estuvo acá cuando hicieron ese mural que está ahí en Raza Lila. Hay un mural dibujado con un jaguar, bueno, todo eso. Esos fueron los de primera línea revoltosos, que estaban haciendo una revuelta
hace como 4 años o 5, yo no sé. Bueno, acá vinieron los líderes de la primera línea. Eso fue otro evento, pues, de esos así importantes que ha habido acá, pues, súper importantes. Y ahí vino, no sé por qué, llegó un jate, un líder, como decir, chamán de los muiscas, pero el más espectacular, hombre más espectacular que ha habido acá, de verdad, de los grandes que ha habido acá. Y él me puso una tarea, nos enseñó, por ejemplo, en ese retiro, los principios básicos del mambeo, muy especial, de cómo es un círculo de palabra y cómo funciona eso en los indígenas, bueno, un tema pues muy interesante. Pero nos dejó una tarea muy importante y era ubicar a los indígenas vivos, actuales vivos, originarios, más cercanos del territorio. Entonces, según me han dicho, los emberas son los más cercanos. Por ahí de pronto hay otros, mutables, bueno, no sé. Pero según me han dicho mucha gente, los emberas del suroeste, que eso queda muy lejos, son los más cercanos del territorio. Entonces, lo que me decía el Jate es que ellos son, pues uno, por ejemplo, Pablo quiere hacer arqueología, súper bacano, todo eso, pero ese conocimiento en vivo es muy valioso. Entonces, el propósito de traerlo acá era que nos explicara la sabiduría ancestral de este territorio. Y acá, para que no se me olvide decirlo, ya me confirmaron algo que yo sentía en mi experiencia, y es que el camino de los duendes, o sea, que era el camino que había antes de la carretera, que me destruyeron el último pedacito, evidentemente estaba lleno de duendes, en el último arreglo de la carretera. Quedaba un pedacito. Yo caminaba con los niños, eso era... No, era duendes, o sea, uno entraba en una cosa así de magia. En el último arreglo de la carretera, la máquina decidió voltear por ahí y quedó destruido, pues. Y ese se llamaba el Camino de los Duendes. Todo donde está la carretera, pegada al río, acá, se llamaba el Camino de los Duendes. Y era el camino de islitas y el camino de juntas, que hace parte del gran camino de peregrinación de los antiguos sabios indígenas que hubo en este territorio. ¿Qué es lo importante de un camino indígena? Es que ellos hacen, en la historia, uno le cuenta que por ahí cambiaban comida y hacían cosas comerciales, pues, le explican a uno, eso pues es la mentalidad occidental a los indígenas, pero realmente en esos caminos conectaban, y me lo explicaron muy bien los cogis, conectaban los puntos vitales del territorio, los templos sagrados del territorio, los órganos principales del territorio. Así ¿cómo hacen los caminos los indígenas? ¿Cómo deciden? ¿Por dónde se traza un camino? Ellos, hablábamos mucho, porque la última parte era principios básicos del diseño territorial. Entonces se hablaba mucho de ese día, de esos últimos días, tenemos que ordenar el territorio, hay que ordenar el territorio. Y a mí se me vino ahí una vez el jogging interior, pues, que nos explica muy sabiamente, el territorio está ordenado. Cuando no hay seres humanos, el agua es pura, no hay deslizamientos, o sea, todo es perfecto. El ecosistema es perfecto, balanceado, todo eso. Lo que tenemos que hacer, nos dicen los coquis, es nosotros ordenarnos y entrar en sintonía con ese orden, pues. Entonces, ¿qué hacen ellos en el ordenamiento territorial, los indígenas? Ellos simplemente descubren el orden y se meten en el orden. Entonces, ¿cómo sería, según esa lógica, dónde se hace una carretera? En el ordenamiento indígena. En la cosmovisión indígena, ¿cómo se traza una carretera? La descubren. El territorio demuestra dónde está la carretera. Eso es. Y no carretera, no, el camino pues ancestral de peregrinación. Te lo muestra el territorio. Está en el terreno. Simplemente los caminos literalmente están. Por ejemplo, acá, este camino que venimos acá era un camino de la tierra. O sea, eso no es que yo quiero llegar de acá a B y entonces taladro una montaña para llegar derecho, no. Uno va por el camino
que está ya trazado en el territorio. Así es el ordenamiento, pues, según los cogis, pues. Y explicó pues, los principios básicos de la sabiduría indígena, pues que es con lo que, un resumen que hago yo, pues, de lo que he aprendido con ellos, con los cogis, con William en el Amazonas, bueno, lo que he aprendido, pues, hasta el momento. Entonces, lo primero, ¿qué es la prioridad de un indígena? Pues de la cosmovisión indígena. La naturaleza y la vida, que es lo mismo que dice la Constitución. En el primer párrafo de la Constitución, que es hermoso, bacano aprenderse la memoria, explica eso. La vida es la prioridad. No hay negocio que sea buen negocio matando la vida. Pues unas cosas de coquito, pues. Por eso yo insisto, yo en el colegio haría 3 cosas. Yoga, pues, y prácticas espirituales, indudablemente. Estudiaría profundamente, y tengo ese desatrase, tenemos que estudiar biología. Todos los seres humanos, hay que desatrasarse. Biología, para entender qué es la vida, antes de todas las bobadas, qué es biología. No matando sapos como me tocó a mí en esa época, sino biología de verdad, indígena, pues a lo profundo, pues estudiar qué es la vida, pues súper importante. Y lo tercero que yo haría mucho énfasis es en el arte. Creo mucho en el arte, demasiado en el arte, pues. Entonces, para el primer principio indígena, de la sabiduría indígena, es la prioridad de la vida, prioridad de la naturaleza. Ellos dicen, yo repito mucho, primero es la naturaleza, después, como prioridad la naturaleza, la comunidad y después el bien individual. Y eso se da, si cuidamos la naturaleza, lo social se da por añadidura y lo social produce que todos nos vaya bien individualmente. Y eso es lo contrario a la cosmovisión occidental. Exactamente ¿cómo es el occidente? ¿Qué es la lógica? Primero yo tengo plata y cuando tenga plata puedo ayudar a alguien, puedo ayudar a la sociedad y después hablamos del ambiente. Eso pues, después sí, por allá, por ejemplo, cuando los políticos pues hacen como ¿cómo se llama eso? Como el programa de gobierno. Todos ponen pues, ecología pues hoy, pero lo ponen por allá, como de 12, son 13 puntos y de 12. La ecología es muy importante, sale de 12. Bueno, en la cosmovisión indígena es la prioridad, eso es muy importante de entenderlo pues. Ven el territorio como un ser vivo y lo experimentan como su madre. Entonces, por eso en el idioma indígena no existe la palabra explotación. Eso, pues, y cuando lo entienden en otro idioma es un insulto, es una palabra grosera, pues eso no se hace, ellos no tienen esa relación. ¿Qué nos enseñan en las universidades? Hasta en universidades de cosas ecológicas. ¿Qué nos dicen? Los recursos naturales. Ya la palabra ya te dice todo, es una cosa de explotación. Ellos tienen una relación totalmente opuesta y diferente con el territorio, pues. ¿Y cómo se llaman ellos? Nosotros los llamamos los dueños. Yo soy la dueña del astra. ¿Cómo se denominan ellos? Los guardianes. Ellos no son dueños de nadie, son guardianes del territorio. Totalmente diferente a los de nosotros. Y se hace mucho énfasis en la comunidad. Primero el bien común para que de esa manera nos pueda ir bien a todos. Lo tiene súper claro. Soy porque somos. Eso es la cultura indígena, pues es súper claro. Y con Cristian, algo súper bacano aprendí, nuevo, que me pareció espectacular. Él llama a los animales nuestros hermanos mayores. Y con lo que explicó él, entendí que las plantas son los mayores. Y los minerales, los abuelas, como dicen ellos, gran mayores. Contrario a lo que creemos. Yo, por ejemplo, en el libro de Ecología Védica tengo escrito, nosotros como hermanos mayores debemos tratar bien a los menores. Él explicó magistralmente. Son mucho más sabios los animales. Son pues que nosotros, millones, o sea, deberíamos aprender de ellos. Y él me explicó hermoso y no sé, me quedó como muy bonito eso, que
la comunicación, él dice que los animales nos comunican todo el día cosas. Por ejemplo, lo que yo he entendido es, por ejemplo, si a alguien se le posa una mariposa, es un ser especial. O si te roza un colibrí, es un mensaje de que alguien que está hablando muy bonito de ti. O por ejemplo, ahí vieron cómo sonó. Yo sí entendí. Por ejemplo, cuando está en un momento muy bonito de la reunión, que estábamos afuera, no sé si vieron, cuando mandé que la clase de baile le hicieran en otra parte, que estábamos ahí en el comedor, un momento empezó una luz hermosa y empezaron las chicharras, pero eso suena duro, pero no sé, yo sentí que nos estaban haciendo barro, pues como que estaban vibrando, no sé, lo sentí muy profundamente. Y el Cristian nos lo explicó todo el tiempo. Por ejemplo, nos habló de las nutrias. Acá hay nutrias y ya en el río Medellín están llegando también nutrias. Y nos explicó la enseñanza de las nutrias, de la agilidad en el agua. Por ejemplo, los niños de Magdalena, cuando estuve en el barco y todo eso, dicen que ellos nacen y son como las tortugas, salen para el río de una. O sea, como las tortuguitas han visto que nacen, salen del huevo y pum, pum, a buscar el río. Así son los niños, apenas aprenden a caminar, salen para el río. Y son así como las nutrias, uno los ve, se clavan, pues tiene una agilidad pues, súper impresionante. Y él habló mucho de las nutrias, los corronchos, que son los pescaditos que hay debajo de las piedras que hay acá, y de las zabaletas. Dijo que sintió muy profundamente el espíritu de esos tres seres acá, muy, muy especial. Espera que te ponga el micrófono, tienen que darle este, ¿cómo es? No, para que no se quede ahí la cosa. Y te quedas allá para que no. Que una de las cosas lindas que dijo Cristian de la nutria es que no nada con resistencia al río, sino que fluye con el río y entonces eso la hace más ágil. Muy bueno. Sí. Nos explicó muchas cosas de eso. Una vecina decía que había que hacer un resumen súper objetivo porque cada persona, y yo le pongo mis cosas, mi toque y todo eso, pues evidentemente la única manera es venir y estar ahí presente, pues si no, cada persona que diga un resumen le pone su color, su cosa, pues obviamente, pues. Bueno, entonces después de esto, de hablar de esos principios ancestrales, de entender pues la importancia de los caminos ancestrales y de toda esta sabiduría ancestral, ya sí nos fuimos a los principios básicos del diseño territorial. Entonces acuérdense, y se hablaba mucho del ordenamiento territorial. Entonces, ¿quién es el que tiene que ordenar? El ser humano. Acá apunto unas frases muy bacanas. Antes de ordenar el mapa, hay que ordenar el alma. Hay que ordenarse adentro. Eso lo dicen los indígenas, lo dicen súper bonito. Un buen ordenamiento territorial es el reflejo del ordenamiento de adentro. Muy, muy importante. Sanar ¿y cuál es el primer territorio que todos tenemos? El cuerpo. Y dicen ellos, si no podemos ni con este pedacito, menos vamos a poder con lo de afuera. ¿Cuál es el eje estructurante del ordenamiento territorial? El agua. El río. El agua es el eje central del ordenamiento. Es el trazado del diseño. Y algo que... ¿Y cuál es la vocación de este territorio principal? O sea, hay territorios, por ejemplo, Marinilla, es muy buena tierra para sembrar. Tiene vocación de, según entiendo, pues, la tierra es vocación de sembrar comida, pues tiene esa vocación. ¿Cuál es la vocación de esta tierra? Conservación. Y eso está escrito en la ley mundana. La vocación de este territorio es la conservación. El eje estructurante es el agua y la vocación del territorio es la conservación. El agua organiza el territorio. Entonces, lo primero,
cuando uno va a diseñar algo, ¿qué tiene que definir primero antes que nada? Pues ordenarse para poder ordenar bien, pero ya cuando ya, pues acá tengo ya el territorio, la cuenca, y voy a hacer el ordenamiento territorial. Y eso con el objetivo de conservar el paraíso, de conservar ese paraíso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y sirve para cualquier territorio, una finca, una cosa, cualquier cosa que uno quiere diseñar. Para que ese lugar sea el paraíso. ¿Qué es lo primero que tenemos que, ya concretamente, ya dice, pues como tener claro? Los puntos de conservación, súper importante. Los puntos vitales, que lo ideal es que el hombre ni siquiera sepa que existen. O sea, que son selva, salvaje, significa deje hacer y deje esa inteligencia sola. ¿Cuáles son esos puntos? Para que el paraíso siga el paraíso. La cuchilla, los puntos más altos, las microcuencas que se ven muy claramente ahí en la maqueta, las pueden ver, los ojos del agua que se llaman, ¿y qué más? Los riscos, los despeñaderos, pues. ¿Qué pasa si uno se pone a sembrar café o algo en un despeñadero de esos? O mete de ganado, pues. O sea, eso es un desastre de crónica, un desastre anunciado. Esos tienen que estar en conservación. Dice la ley de acá, es que la ley está súper bien, por leyes estamos perfectos. La ley de acá dice súper claro, estos de inclinación así, conservación. Ya cuando la inclinación es menos, se puede hacer silvo, como bosques de comida, pues. ¿Cómo se llama? Agroforesta. Agroforesta o silvopastoreo, pero no porque ahí no se puede, acá no se puede hacer ganadería, pero de siembra, pues, en agroforesta, pues, se podría hacer en cosas que no son así. Pero los que son así tienen que ser totalmente en selva, pues. Y les hago una pregunta. Estamos en el chakra del corazón, esta microcuenca de la gran cuenca del río Amazonas, está ahí en el corazón del planeta. ¿Y cuál es en el territorio? Pues sí, ¿cuál es el color? Cuando el territorio está sano, ¿cuál es el color ahí sano? El verde, el verde. Eso, no sé, cuando estábamos meditando se me vino eso. ¿Qué tan verde está esta zona? Nos demuestra qué tan sano está. Por ejemplo, ¿cuál es el color de este centro? Azul. ¿Y qué queda ahí? Que yo quiero mucho. Bahamas. Y los que no sepan qué es el azul, esto es azul de verdad, pues ahí en Bahamas es azul verdadero, pues. ¿Qué tan azul es? Eso como que se me llegó. Demuestra qué tan sano está el territorio. Y acá es el verde. Este centro tiene que estar verde. Por eso la vocación de todo Colombia es selva. Nosotros deberíamos ser indígenas viviendo entre la selva, totalmente. Bueno, entonces lo primero, los sitios, tenemos que identificar primero, antes que nada, identificar cuál es la vocación de ese terreno que vamos a diseñar. Tenemos que entender, y lo dice la ley, la Constitución lo dice, tenemos que entender qué es lo que ese terreno, esta cuenca, le da al planeta. Y ya dijimos, ¿qué es lo principal? Agua. Bombe agua, y es un punto vital de biodiversidad. Y una cosa muy importante también, está el patolito antioqueño, quiere decir que es un hueso muy importante. Y esta es una, muy importante, estrella hídrica. ¿Qué significa estrella hídrica en el cuerpo? ¿Eso cómo se traduce en palabras yógicas? Chakra. Chakra, centro de conexión de energía. Entonces, primero eso, identificar, porque lo dice la ley magistralmente, Constitución, ley mundana, espectacular lo dice, aunque uno sea propietario de algo, el bien común
prima sobre el bien individual. Entonces, por ejemplo, si uno vive, dice la ley formal, si uno está en este territorio, solamente puede estar si cuida que el agua. Si yo hago una carretera para yo poder llegar a mi finca, pero estoy destruyendo el agua, la ley dice eso no se puede hacer, porque lógicamente el bien común prima sobre el individual. Entonces eso es muy, muy lógico. Primero tenemos que entender en qué órgano del planeta estamos y qué es lo que ese terreno le da al planeta. Entonces creo que queda claro. Y de ahí ya, teniendo claro eso, identificamos primero, para conservar el paraíso, identificar los puntos de conservación. Súper importante. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos, y muy, muy importante en este territorio, la ribera, las cuchillas, los ojos del agua, microcuencas, ahí se ve súper perfecto en la maqueta, los riscos, las cosas así, y súper mega tetra importante, la ribera de los ríos. ¿Cuánto se debe conservar? Depende de la anchura del río, pero dice la ley mundana, dice mínimo 30 metros, dice mínimo 30 metros. Yo creo que dijeron eso así para que la gente después no buscáramos disculpas y todo. Entonces dicen algo así, yo creo que para que quede claro, pues depende de la anchura del río y es mínimo 30 metros de la inundación. Porque los ríos fluyen, pues respiran, eso se llama respirar. Ya entendí perfecto por qué se llama respirar, en este momento lo acabo de entender. Porque el río se expande, igual que los pulmones, y el río se contrae, igual. Entonces, que tiene que ser afuera de la zona de inundación. Y explicaba la de planeación de Granada, espectacular, que estuvo en todo el retiro, explicaba eso súper bien. Y hay un ritmo de inundación. Cada año, todos los años se inunda un pedacito, cada 10 años se inunda mucho más y cada tanto se inunda más. Inclusive hay una obra de arte que muestran eso, porque es que había de todo, son de gente de todo, que me la van a mandar, porque en el arte eso, yo creo en el arte, yo acá trato de explicar racionalmente, pero un artista logra mucho más que toda esta razón. Y hay una amiga de Camilo, que vino muy especial, nos va a mandar, si Dios quiere, eso, creo que es del río Magdalena o de la cuenca del Magdalena, súper importante. Entonces, para conservar este paraíso es súper, mega importante y todos, y el paraíso grandioso de Colombia, la ribera de los ríos. Y eso es absurdo que uno a los 50 años le tenga que explicar eso. En el colegio, si estudiáramos biología bien, no estaríamos hablando de eso, ya sería pues pan comido, pues ya eso sería como que uno le diga, no se meta un tiro acá, pues no se vaya a tirar un tiro acá, no, es que este punto es muy importante, campaña para que no se meta un tiro acá, pues no, eso sería pues natural, pues. ¿Qué es mírense acá, ¿cómo hacen acá? Así, hagan como estoy haciendo acá. Y yo no sé, yo me veo súper bien la vena ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la ribera del río? Ahí en el cuerpo. Y todo lo que ustedes entiendan, por favor, eso es una enseñanza de los coaches. Todo lo que entiendan en el terreno, entiéndanlo dentro del cuerpo. Y eso sí es conciencia ecológica profunda. No biología de matar sapos, sino conciencia biológica profunda. ¿La qué? Y demostrar. Pues sí, es como que ya hasta ahí llega uno, pues. Entonces me dicen que es la ribera del río. Mirándose ahí, me dicen que es la ribera del río. ¿Qué parte de las venas? La membrana de las venas. ¿La qué? Sí, la membrana. Lo que ven ahí azulito, eso es así porque ahí corre sangre, que es el agua del planeta, y eso tiene una membrana. Y eso es la ribera del río. Eso es la ribera del río. ¿Qué pasa si te pasan una carretera ahí? No, el progreso, vamos a entubar eso ahí, pues, y te pasan un tubo. Se drena, pues no hay
no tiene contenedor, pues. Entonces quiero que me digan, esto pues estoy desatrasándolo pues de la educación, de pre-kinder, pues eso, los niños que vinieron acá ya saben eso, pues, nosotros acá desatrasándonos, pues. ¿Qué hace la ribera del río? Lo mismo que la membrana pues de la vena, ¿qué hace? Contiene el río. ¿Qué pasa si se le quita la membrana? Río Cauca. ¿Qué es el río Cauca? Un pantanero, pues, porque ya no tiene ribera, pues eso es entonces se desborda, eso es un desastres por todas partes, todo eso. ¿Y qué más pasa en la ribera del río? Donde más biodiversidad hay. Compruébenlo, siempre dije, cuando hacíamos, pues acá hacemos esas caminatas, siempre yo, miren, hubo una vez cuando hicimos la clase de yoga, en ese evento, nunca había oído las chicharras más duras en una clase de yoga que hubo durante este fin de semana, acá arriba, o sea, me impactó, yo creo que era por la presencia de Cristian el indígena, no sé, pero me impactó demasiado, pues. Pero normalmente en Razalila suena millones de veces más duro. O sea, nosotros cuando estábamos haciendo esa círculo de palabra ahí, nos tocaba gritar para poder que nos oyéramos, porque ahí la selva es mucho más mega diversa. ¿Y qué más pasa ahí? Súper importante. Son los hilos de conducción y son los corredores biológicos. Los animales, por ejemplo, cuando hacen carreteras, eso explicaron ahí en este evento muy importante, les hacen pasos, hacen una autopista por la mitad de la selva, entonces no hay corrección ecológica y les hacen como unos puentes colgantes, unos puentes peatonales. Ningún animal pasa por el puente peatonal, todos pasan por el río, pues prefieren lo que sea, pero todos pasan por donde sea la ribera. Eso es por no estar en observación, pues, que casi nos van a pasar por Metrocable, pues. O sea, los corredores biológicos son la ribera de los ríos y es la vida. Ahí, o sea, 1 centímetro de ribera del río es mucho más valioso que 96 hectáreas que tengo yo afuera de la ribera del río. O sea, 96 hectáreas es más valioso 1 centímetro del río. Si uno estudió biología, eso lo tendríamos ya súper claro. Entonces, concluyo, ya podría decir más cosas del ordenamiento territorial, muy valioso fue ese encuentro, los vecinos no se pierdan esas cosas, que eso fue de verdad una cosa así, pero demasiado potente. Y acabo con esto. Y fue porque Camilo me preguntó una pregunta muy importante cuando estaba en el Magdalena. Y me dijo, ¿qué te está diciendo el río? ¿Qué te dice el río? Y yo le pregunté al río, ¿qué me dices? Y me dijo lo siguiente. Me lo dijo a través de una pregunta que hizo mi primo. Mi primo, el grande, estábamos en el río y sentimos que nos queríamos meter. Nosotros ya habíamos estado con mi abuela, siempre ya concluí pues que mi abuela, donde ella diga que vamos, eso es lo mejor, totalmente. Y ella quiso ir con todos al Amazonas, imagínense, 102 años, ella y ella se aumenta, le pregunta y dice que 104, o sea, en vez de rebajar. Pero si yo pensaba que tenía 104, tiene 102. Pues como que me quedó claro ahí, pues. Pero nos llevó al río Amazonas. Y esperen, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? ¿Qué iba? ¿La qué? Ah, sí, gracias. Cuando estuvimos en el río Amazonas, lo más bacano de todo el paseo, que fue espectacular, fue en el momento, pues como que uno comprueba que todo lo sencillo es lo mejor. Estábamos en un barco elegantísimo, nos montaban en unas lanchas para ver, y hasta en unas canoas para ver otras partes como los capilares pues, del río, bueno, súper lindo, pues, súper bacano. Pero el momento que todos, pues nunca se nos va a quitar de la memoria, fue en el momento que nos tiramos al río. Mucho mejor que el barco, que la lancha, que la tirada al río Amazonas. Y fue un momento mágico, de esos mágicos, como esas chicharras que sonaron en ese momento.
nos empezaron a saltar los delfines, eso sí era realismo mágico, pero realismo literal mágico. Los delfines nos hacían así, la luz estaba divina, ese río nos llevaba, eso fue pues demasiado impactante. Y yo creo que ahí todos sentimos, cuando estábamos en el Magdalena, sentimos como ganas de tirarnos al río. Y de verdad, yo sentí ahí, por ejemplo, yo en el Cauca no meto una uña, pues, no se me pasa por la mente, pues, o sea, no, eso no, pues. Pero el Magdalena, y al Magdalena, él preguntaba, ¿por qué el Magdalena es mucho más limpio que el Cauca? Muchísimo más limpio que el Cauca. Y al Magdalena el Cauca, sabemos pues por el colegio, desemboca en el Magdalena. Y decía mi primo que él vive en Bogotá, y el río Bogotá desemboca en el Magdalena. ¿Por qué? ¿Qué creen que fue la respuesta? Una bióloga que nos estaba mostrando los pájaros, explicándonos pues la ecología de ese ecosistema súper magistral. Nos explicó, es más limpio porque tiene la ciénaga y tiene la ribera del río. Entonces acá hay unos vecinos espectaculares, porque bueno, una cosa muy bonita que estamos pensando es que cada uno siente pues que es su causa, pero nos tenemos que tejer, cada uno tiene que entender qué está en uno, qué está en el otro. Bueno, la mía la tengo súper clara. En un momento dije, ¿yo qué me comprometo? ¿Yo a qué? Yo me comprometo a hacer todo lo que yo pueda por recuperar la ribera del río. Y en este momento, lo digo antes de que se me olvide, en este momento se está haciendo un desastre en la Quebrada del Coco, que estuvimos ahí, yo sentí, tenemos que ir a la Quebrada del Coco, casi nunca voy a caminar por allá, nunca, y sentí que teníamos que ir, y vi ahí, están abriendo una carretera, como todas ilegales, al borde del río, matando los duendes de ese río, de un lugar donde fuimos con los COVID hace como 2 semanas, mega mágico. Ahí lo digo públicamente, eso está pasando, lo estoy diciendo acá a los vecinos que los voy a mandar. Quebrada del Coco, desastre. Y lo voy a mandar al de planeación que estuvo acá, al de Cornare, a los 2 alcaldes, y pues ya nomás no puedo hacer. Todo el mundo que sepa eso. Entonces, ¿qué es lo otro que hace muy importante la ribera del río? Bueno, yo les hago la pregunta distinta. ¿Qué marca, de qué empresa hace el mejor filtro del agua? O sea, que purifique el agua. ¿Cuál es la marca de esa marca? Se llama La Ribera del Río. Marca Ribera de los Ríos. Acá hay unos vecinos que quieren hacer una cosa, que son los que están haciendo la bomba de los microorganismos, bueno, para purificar el agua, unas cosas de tecnología muy interesantes, muy bacanas, que les vaya muy bien, los apoyo súper bien, muy bacano, súper bacano. Pero, por ejemplo, hay una gente que inventó cómo polinizar las flores, van con y se ganaron premios y todo. Cogen con un copito y polinizan las flores para que haya más frutos, pues. Eso es una tecnología que se puede hacer, pues. Pero ¿qué sería lo más sabio y lo más eficiente? Mantener las abejas que las hagan, que es ahí con un copito, pues, y eso de ganó premios y todo, pues. No, la maravilla, con un copito, los mayordomos de la finca, polinizando en vez de mantener las abejas. Y que lo hagan, pues eso es mucho más eficiente. Entonces, uno puede hacer lo que van a hacer los pelados, que lo hagan, ánimo, con todo. Unas cosas de microorganismos, y además hicieron de una muy grandioso, porque ya, no, digamos, los baños acá estamos usando eso, pues súper bacano. Pero ¿qué sería lo más eficiente si fuéramos sabios? ¿Qué sería lo que haríamos? Dejar la ribera del río, que es el mejor filtro, sin tener que ir a coger hojas de la selva y hacer un proceso, hacer una biofábrica, no hay qué, no hay cuánto. ¿Cómo lo va a hacer mucho mejor dejar la ribera del río y hacer yoga en la ribera del río y caminar en la ribera del río y nadar en el río mientras la ribera hace todo eso, en vez de uno hacer una biofábrica para hacer eso? No sé si la cogieron, pero bueno, el punto, ya concluyo, porque ni quiero saber qué hora es, que creo que está muy tarde, diciendo una cosa de las leyes verdes de Camilo, otro concepto demasiado importante, y es las soluciones basadas en la naturaleza. Eso sí es grandioso.
Entonces, en vez de biofábrica para purificar el río, mucho mejor dejar la ribera del río, millones de veces. Entonces, concluyo, ¿cómo conservamos este paraíso? Dejando esos puntos de conservación, dejando la selva al lado y lado de todos los ríos que hay acá, y después de esa selva un camino para caminar, un camino para bicicleta, transporte público, y yo no metería carros. Camilo me dice mucho, hay que pensar como prioridad en la gente viejita y tullida. Yo creo que el transporte público es lo que es perfecto para los viejitos y enfermos y todo eso, porque nadie, pues, ¿quién de esos viejitos tiene carro, pues, propio? Es mejor un transporte público adecuado. Si hiciéramos, yo creo que, concluyo, que lo tenemos en un dibujo y todo eso, que después lo va a mandar. Si conservamos la selva de estos ríos, después ponemos un camino divino, así pues, artístico para caminar, otro para bicicleta. Hacemos un sistema de transporte público para los viejitos, tullidos, todo eso es muy importante. Mantenemos este paraíso. Primer paso para mantener este paraíso. Y creo que es lo que sale ahí en el dibujo que vamos a sacar. Si hacemos eso, y hacemos un espacio ahí para hacer yoga, así tipo jardín botánico y todo eso, que es lo que se está tratando de hacer en Medellín y en todos los países que ya se la pillaron, bacanos y todo eso. Creo que eso es más eficiente que todos los ejércitos del planeta para que haya paz en el mundo. Y creo que hacer eso es más eficiente que todos los hospitales de todo el planeta para que haya salud en el planeta. Y con eso concluyo. Ojo. Trayambacam, para que esto no se quede en papelito y en una habladera. Trayambakam vyajamake sugantim pushpevaranam urvarukamiva bandana mrityor shem amritat om trayambakam vyajamake sugantim pushpevaranam urvarukamiva bandana mrityor shem amritat om trayambakam vyajamake sugantim pushpevaranam urvarukamiva bandana mrityor shem amritat. Vale, no me metan. Shanti, shanti, shanti. No me lo desconecten. Paz, paz, paz. Quiero decir lo último, que fue literalmente lo que me dijo el río Magdalena. Y es algo nuevo que me dijo, porque no la tenía tan clara. Es, entre más nosotros nos adaptemos a la tierra y menos adaptemos la tierra a nosotros, más paraíso hay en el planeta. Lo entendí, pues, por ejemplo, acá hay un charco que drenarlo, no, charco es perfecto porque eso filtra. Humedales, todas esas cosas. Entre menos drenajes hagamos y más dejemos el ecosistema tal cual es, y más bien nos adaptamos nosotros a eso, ese es el secreto para que haya paraíso. Oh adorable Dios, de misericordia, amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Om Bolo Sadguru Swami Sarananda Maharaj Ki Jai, Swami Maharaj Ki Jai. Todos los indígenas sabios, todos los sabios de este planeta, que florezca toda esta sabiduría, por favor. Jai. Om Natatra Suryo